bona noche. Il·lustríssima senyora alcaldessa, senyors i senyores consellers, benvinguts consellers de la Caixa i de la cooperativa, senyors i senyors, molt bona vesprada a tots i benvinguts a la seu de Caixa Almassora. Benvinguts a la nostra casa. Anem a començar marinant un joc de resum perquè coneixeu el que us farà la conferència i ja continuarem amb ella. Gràcies. Bona vesprada. Enmarcada en les celebracions anuals en honor de Sant Josep, el patró de Caixa Almassora i de la cooperativa agrícola, tinc el plaer de presentar la charla de don Manuel Aguilar Rovira, el futbol i la música clàssica. Manuel Aguilar Rovira és nascut a Almassora, no el conegueu massa. Va estudiar el batxiller a l'Institut Francisco Ribalta de Castelló i després psicologia a la Universitat de València. Va treballar als departaments de recursos humans de Taurès i de Lubasa i després, en març del 2013, va traslladar a treballar a Alemanya i en l'actualitat viu a la ciutat de Laufen, en Alemanya. És autodidacta i encanta la música clàssica i el futbol, com us podeu imaginar. És aficionat del Bayern de Múnich i ara que no m'ho escolta ningú, jo crec que del Real Madrid també. Fruit de la seva passió per la música, és creador del blog, disculpeu la pronunciació, Artia Music, que significa a la música, i d'aquest blog podem extraure la següent cita de Dmitri Shostakovich. Va néixer en 1906 a Petersburgo i va morir en Moscou en 1975 i era un nen prodigi com a pianista i compositor i al que sols la seva miopia li va impedir aconseguir el somni de ser futbolista. Y la cita diu: la mayor alegría no es el momento en el que una sinfonía está acabada, sino cuando rompo de gritar, con las manos que te arden de tanto aplaudir y con la boca seca, tomas un trago de tu segunda cerveza para celebrar, después de haber vibrado con otros 90.000 espectadores, la victoria de tu equipo favorito. Amb tots vostès, Manuel Aguilar Rovira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir esta tarde aquí a escuchar esta charla, que esperemos que pase un buen rato. Muchas gracias a las autoridades y muchas gracias, por supuesto, a Caixa Almassora por la invitación. Bueno, aquí hemos titulado esto como Clásicos y Fútbol, una combinación imposible, o a lo mejor no tan imposible. La verdad es que no hay muchos casos de compositores que se hayan interesado por el fútbol. Alguno hay y lo vamos a ver. Lo que sí veo muchas veces es utilización de música clásica por el fútbol, que es, por ejemplo, lo que estábamos escuchando antes, que era la banda de Forêt, la utilizó la BBC como cabecera de las conexiones del Mundial de Francia del 98. Por ejemplo, en Inglaterra, esto la gente lo asocia al fútbol. Lo que vamos a hacer hoy es ver primero un par de ejemplos, los dos más importantes, de aquellos que han sido futboleros a su pesar, y luego un par de ejemplos de compositores que fueron verdaderamente amantes del fútbol. Y empezamos por uno que es muy conocido. Ponemos un poquito de su música. Si encuentro el link, que es lo que pasa siempre, estas veces. Vamos a ser algo importantes antes. Informática. Eso es para lo que
yo creo que esta música resulta bastante conocida para todo el mundo, y es de un compositor que nació en la ciudad alemana de Halle en 1685, muy cerquita de nació ese mismo año un compositor barroco bastante conocido, Juan Sebastián Bach. Claro, tenía que tener el agua de la zona que daban los compositores. Y bueno, este hombre, a diferencia de Bach, que pasó toda su vida en Alemania, fue uno de los primeros europeos internacionales. Estuvo trabajando muy joven en ciudades como Hamburgo, Florencia y Roma, donde conoció la ópera. Y en 1710 pues, fue nombrado maestro de capilla del príncipe de Sajonia, de Georg Ludwig. Como se aburría un poco Händel en Sajonia, que es una ciudad bastante pequeña en la zona de Hannover, pues pidió un año de permiso para experimentar nuevas músicas en Londres. Y en Londres tuvo mucho éxito, estrenó una primera ópera en Londres titulada Rinaldo, que fue un auténtico exitazo y que todavía hoy, si ponemos un fragmento, yo creo que todo el mundo conoce. Después del éxito, dice, yo no me vuelvo a Hannover, me quedo en Londres. Yo creo que estaba muy feliz Händel en Londres, pero en 1714 se murió la reina Ana sin descendencia y hubo que elegir entre sus parientes quién iba a ser el nuevo rey de Inglaterra. Hemos escuchado estos últimos meses, cuando murió la reina Isabel II, que la casa reinante de Inglaterra es la casa de Windsor. Pero ese nombre es falso. Ese nombre se tomó después de la Segunda Guerra Mundial porque no quedaba bien que sonara a alemán. La casa reinante realmente es la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, que añadieron más nobles porque la casa reinante con la reina Victoria era la casa de Hannover. Por lo menos imaginamos quién fue el elegido para sustituir a la reina. El antiguo jefe de Händel apareció en Londres y dijo, hombre, Jorge Federico, como tú no venías, ya te puedo venir a buscarte. Pero bueno, no se lo tomó demasiado a mal. Händel compuso pues, muchas obras importantes, muchas óperas en Londres, bajo el reinado de Jorge I. Y una de las últimas cosas que hizo Jorge I antes de fallecer es darle la ciudadanía inglesa a Händel. En la última época de su vida, Händel se marchó a Irlanda y, bueno, en Irlanda compuso una serie de oratorios, no por otra cosa, sino que era mucho más rentable componer oratorios que componer óperas. Y compuso uno que es el más famoso de toda la historia de la música. Yo creo que cuando escuchemos un momentito todos sabemos de qué obra hablamos.
¿qué tiene que ver con el fútbol? Pues hasta el momento nada. Evidentemente, Hendel se murió antes de que el fútbol estuviera inventado. Murió en 1759 y está enterrado en la abadía de Westminster, en el pabellón de hombres ilustres de Inglaterra, con una tumba muy lejana a la de Isaac Newton. Bueno, la circunstancia es que cuando murió el rey Jorge I, Hendel compuso 4 himnos de la coronación para el nuevo rey Jorge VI. Y uno de ellos, el primero, que se titula Saint of the Priest, el sacerdote, igual ahora cuando lo escuchemos, que este sí lo vamos a escuchar completo, nos suena un poco la música. Esta obra comienza con una introducción orquestal relativamente larga, una primera parte en la que el coro solo canta Zadok el sacerdote y el profeta ungieron al rey Salomón. Hasta ahí es la parte que nos va a sonar, porque luego empieza Hendel haciendo una auténtica pirotecnia vocal con las siguientes frases de Dios salve al rey, la realidad al rey, y utilizando las palabras amén y aleluya para hacer unos movimientos rápidos así de corcheas con el coro, que resultan muy atractivos y que plagió, digamos, las cosas como son. La música de Hendel ahí ya no se atrevió, solo se atrevió con la primera parte. Quiero que lo mejor es que escuchemos la obra y me digáis si os suena o no os suena de algo.
señor que se llama Tony Britten, encargado por la UEFA, que convirtió la primera parte del himno de la coronación en el himno de la UEFA Champions League. Ahora lo que pasa es que la UEFA es tan simpática que no deja descargar el himno legalmente en ningún sitio. Si alguien quiere escucharlo, pues va a tener que recurrir a YouTube o esperarse a la semana que viene, que creo que juega el Real Madrid todavía en Champions. Porque otra posibilidad no suele haber para escucharlo legalmente. La página web de la UEFA directamente se dice que el himno de la UEFA Champions League es de Händel. Antes se decía que era de Tony Britten, inspirado, es una forma de decir suavemente plagiado. y bueno, pues esta es la relación de Händel con el fútbol. Nos vamos a un segundo ejemplo. Y nos vamos ahora a Nueva York, al que vamos a volver a Inglaterra enseguida. El segundo ejemplo es el compositor Richard Rodgers. Richard Rodgers es un compositor de musical clásico de Broadway, también compositor de bandas sonoras de cine. Estuvo trabajando en los primeros años con un libretista llamado Lawrence Hart, y de aquí su gran éxito, que también tiene que ver ahora con el fútbol, es la canción Blue Moon, que últimamente canta el Manchester City como himno también. Pero hay otra mucho más importante. Cuando murió Lawrence Hart, empezó a trabajar con un señor llamado Oscar Hammerstein II, que siempre me ha hecho mucha gracia porque nunca he sabido quién fue Oscar Hammerstein I. Desde no hay ninguna referencia, pero siempre fue libretista en Broadway de muchísimas musicales famosos. Aquí entre la colaboración destacan South Pacific, El Rey y Yo, Oklahoma y The Sound of Music, que aquí no conocería nadie si no decimos que es Sonrisas y Lágrimas. Vamos a escuchar un poquito de Sonrisas y Lágrimas, y yo diría que las montañas que hay ahí al fondo a mí me suenan bastante. Aquí en esta lista he obviado conscientemente un musical de Rodgers titulado Carrusel. Este musical, que en su momento fue su mayor éxito y uno de los musicales más famosos, ha envejecido, como casi todos estos musicales, bastante mal a nivel de lo que sería el argumento. Están muy pasados de moda. Os cuento un poquillo cosas que pasan en ese musical. Es una pareja que están enamorados, tienen una hija, pero el marido es un raterillo de poca monta. Al final acaba contratando a la policía y se suicida. Este hombre muere, pero el espíritu se queda en la tierra hasta poder ver cómo su hija se gradúa en lo que sería la secundaria. Y en ese momento, en el momento de la graduación, igual que en el momento en que muere, suena una canción que un equipo de fútbol ha hecho muy famosa.
Entonces yo creo que lo mejor es que escuchemos esa canción y me diréis también si os suena o no. Bueno, esta canción suena cada 2 fines de semana en Anfield Road, el estadio de Liverpool. Aunque también hay que decir que al mismo tiempo que el Liverpool empezó a utilizarla, la empezó a utilizar el Celtic de Glasgow, no el Celta de Vigo. También el Borussia Dortmund lo utiliza ahora, el San Pauli, y aquí vemos una de las plazas de Anfield Road con el lema "Yo me remontaré". Claro, ¿cómo pasó esta canción de Broadway y de Hollywood a Inglaterra? Pues la canción se hizo muy famosa, tiene versiones de Elvis Presley, tiene versiones de Frank Sinatra y tiene también una versión de un grupo que se llamó Jerry y los Pacemakers, que hicieron solo esta canción y se tocaba mucho en Anfield Road. Una vez dice la leyenda que se enganchó la cinta, la cinta de cassette para los más pobres, aquello que era lo que usábamos antes del MP3. Pues se enganchó la cinta y como la gente se sabía ya la canción, siguieron cantándola solos. Y eso se repite ahora pues, en cada partido de Liverpool. Vamos a escuchar un momentito de la versión que hizo el tal Jerry y los Pacemakers y la verdad es que me gusta bastante más la original, pero bueno, para gustos vosotros decidís. When you walk through the storm, hold your head up high and
Bueno, y acabando esta primera parte, ahora vamos a hablar de dos compositores que sí que fueron auténticamente futboleros. Y seguimos en Inglaterra, lo siento, pero bueno, nos vamos a quedar bastante rato aquí. Hasta el final vamos a estar en Inglaterra. Ahora nos vamos a la campiña inglesa, a las Midlands. El señor Elgar tiene el honor de haber sido el restaurador del buen nombre de la música inglesa. Los ingleses habían tenido un renacimiento muy bueno, un barroco glorioso, sobre todo con Händel, que había importado, y desde ahí se acabó. Un siglo entero sin música no sin músicos, porque la música la traía el continente, como ellos llaman. Todos los grandes compositores pasaron por Inglaterra, pero no tuvieron ningún compositor relevante. Fue Edward Elgar el que volvió a poner el nombre de Inglaterra en un buen lugar. Es de una nació en Worcester en 1857 y era el hijo de un afinador de pianos, organista y que tenía una tienda de música. Además, su mujer, su madre, la mujer del afinador, se convirtió al catolicismo, cosa que en Inglaterra pues, no es precisamente una ventaja, y se llevó a su hijo a la fe católica, lo cual pues algún problemilla le iba a traer en el futuro. La familia no era rica, era una familia de clase media normal. Elgar acabó el bachiller y lo pusieron a trabajar en un despacho de abogados. El hombre se aburría terriblemente porque había ya demostrado que tenía buen nivel para la música y al final decidió dejarse el despacho de abogados y dejarse compositor. Al principio, claro, el tema de componer no era fácil y se ganaba la vida dando clases de piano. Consiguió una cierta fama local y algo de dinero para poder viajar a Alemania, donde conoció la música de Schumann, de Brahms, de Rubinstein, de Wagner. También trabajó amistad con Richard Strauss. Y bueno, volvió nuevamente a su casa. Y en 1886 empezó a dar clases a una nueva alumna, la chica esta que tenemos aquí, a Caroline Alice Roberts, hija del general de Os podéis imaginar cómo se lo tomó Sir Henry cuando su hija le dijo que se iba a casar con lo que Sir Henry definió como un músico muerto de hambre y encima papista. Ese elevado. Se casaron. Nació su única hija y se marcharon a Londres a intentar triunfar, pero el triunfo no llegaba, no tenía los contactos suficientes, no había manera de que la música de Elgar fuese aceptada por nadie, con lo cual volvieron otra vez a casa, donde por lo menos Elgar siempre podía ganarse la vida dando clases. Lo cierto es que en su tierra empezó a tener una fama ya cada vez más importante como compositor de oratorios. A los ingleses les encantan los
conservatorios. En un estilo mucho más moderno que el de Herder. Y en un momento que decidió no volver a componer, porque estaba en plena depresión, su editor, August Jäger, le vino a decir lo que está ahí escrito, que en un día de depresión no puede perder la ilusión porque estaba seguro de que el éxito mundial la reconocimiento iba a llegar. Y las palabras fueron proféticas. Elgar estaba trabajando en ese momento en su primera obra sinfónica de gran calibre. Una obra que es curioso porque la forma que tiene son unas variaciones, era una forma totalmente anticuada en el siglo casi 20 que la compuso. Es una obra mucho más propia del barroco y del primer romanticismo, pero la obra cayó en manos de el director, de Hans Richter, que fue un director famosísimo en la época, como si estuviéramos hablando de Daniel Barenboim o de Christian Tiemann, ¿no? Todavía muchísimo más famoso. Solo tenemos que pensar que Hans Richter, que había estudiado con Wagner, fue el director del primer Anillo del Nivel 1 en el Festival de Bayreuth, fue el primer director del Festival de Bayreuth, dirigió o obtuvo el estreno de Sinfonías de Brahms, Sinfonías de Bruckner o el concierto para violín de Tchaikovsky, que se consideraba hasta que él lo pudo estrenar inejecutable. Cuando le llegó la obra a Richter, vio que eso era una auténtica maravilla, la estrenó y automáticamente llegó el éxito para él. Y de esta obra tenemos que hablar bastante porque es una obra muy curiosa. Cuando vemos una obra que son variaciones, siempre aparece, las variaciones suelen ser o sobre un tema propio o sobre un tema de otro compositor. En este caso son sobre un tema propio, es un tema principal. Normalmente aparece el número de variación y el tempo de esa variación. Variación 1, andante moderato, por ejemplo. Aquí aparece también, pero aparecen una serie de siglas, de nombres, hay una que tiene 3 asteriscos. Dice, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Qué demonios significa? Encima, cuando la obra fue a la impresión, se titula Variaciones sobre un tema original, opus 36, subtítulo, y lleva perfecto, Enigma. Bueno, pues vamos a escuchar la primera variación, esa que se titula C.A.E. Acabando por el último, E.D.U.
para despistar, es Eduardo, el mismo compositor. Aquí están todos los amigos de Edgar reflejados, cada uno al final sabía cuál era su variación. Pero además hay más cosas, porque aquí hay otro enigma. En las variaciones hay un tema que Edgar definió como algo oscuro, que jamás se interpreta a lo largo de la obra, pero está presente en la obra, y que es muy conocido. Tan bueno es el enigma que nadie ha sabido qué tema es hasta hoy. Claro, tú haces análisis ahora informáticos y te salen muchas piezas que podrían tener las notas, se dice que si es el coral luterano Ein feste Burg zum Servor, una acción de fortaleza de nuestro Dios, yo no lo veo titulado. Quizá la sonata patética de Beethoven, que se podría tener un poquito más de certeza, porque sí que estuvieron hablando de esa obra cuando estaba deprimido Elgar y su al principio y al final, el concierto para violonchelo, su concierto para violín, el oratorio El sueño de Geroncio, y bueno, fue nombrado caballero del Imperio Británico, por lo cual fue ser Edvard Elgar, esto va especialmente dedicado para el general que desheredó a su mujer. Y bueno, pues al final llegó el éxito que esperaba. En 1920 murió la mujer de Elgar, entró en una fase depresiva y no compuso ya más hasta el fin de sus días, pero sí que tuvo interés en la técnica y grabó casi toda su obra sinfónica, la grabó con las nuevas técnicas eléctricas que se habían inventado a partir de 1925. Él murió en 1936. Y ya la pregunta es, ¿y qué tiene este buen hombre que ver con el fútbol? Ahora viene. Que era la titular de la variación 10, Dolabella, que es el personaje de una ópera de Mozart, de Così fan tutte, una de las protagonistas, no se llamaba Dolabella, era Dora Penny. Era la hija de párroco anglicano de una localidad cercana, muy amiga de Elgar, de juventud, dice que más que amigos, bueno, como eso no está comprobado, aquí no vamos a hacer prensa rosa. Y esta chica le dijo que en su pueblo se había fundado un equipo de fútbol, un deporte nuevo, que si le interesaba ir algún día a un partido, el hombre se aficionó y no era raro verle hacer las 40 millas que hay entre Worcester y el otro pueblo en bicicleta. El otro pueblo es Wolverhampton, que tiene un equipo que está en la Premier League en este momento, es el que dirige, si no me equivoco, Julen Lopetegui, que estuvo en el Sevilla, y que es el mismo equipo, sigue estando en el mismo estadio, algo remozado, y pues eso, hacía casi todas las semanas pues 50 y tantos kilómetros para ver a su equipo. Claro, escribió Elgar que alguna música que tuviera que ver con el fútbol, pues hay gente que dice que sí. Yo lamentablemente voy a tener que decir que no es cierto. Pero si miráis en muchos sitios, veréis que dicen que fue el autor del primer himno de apoyo a un equipo futbolístico. Eso es un mito, pero como todos los mitos, tiene algo de verdad. Lo que ocurrió es que en un partido en 1898 fue a verlo y al día siguiente le envió Dora Penny un artículo de prensa que empezaba con este titular: el golpeó el cuero a Bob. Se cuenta que con este titular él escribió una canción con este texto. Ese texto relata una canción. En muchas páginas web
la BBC se dice esta historia. A mí me costó bastante averiguar la realidad y está en los archivos de la Sociedad de Letras. Lo que hizo Elgar es devolver el artículo y en una tarjeta de visita puso música solo a estos compases. Con lo cual es nada, además utilizó una música suya que ya existía. Pero incluso en internet hay vídeos de YouTube que dicen que está esto, no existe. Eso es un mito. Pero hay alguna música que se haya cantado por parte de los soportes ingleses o del Wolverhampton, pues sí, hay una. Y es lo que dice aquí Elgar, que dijo a su mujer cuando la compuso: querida, he compuesto un tema que les va a golpear de nuevo. No lo ha cantado solo el Wolverhampton, sino la selección nacional inglesa. Aquí hemos puesto a las chicas, que son las únicas que han acabado, porque si tuviéramos que ver a los hombres, la foto sería en blanco y negro, porque no tengo nada desde el Mundial de Inglaterra. Estas son las actuales campeonas de Europa. Y luego en la otra foto vemos la última noche de los Proms. Es un festival que se hace en verano en Londres, los Promenade Concerts, y la última noche se le quitan los asientos a lo que es la platea de Royal Albert Hall, se ponen pantallas gigantes por todo Hyde Park y está lleno de gente que estalla en locura colectiva cuando suena el tema de Elgar que vamos a poner. Pues va a sonar a todos. Yo voy a poner la versión original porque enseguida le pidieron a Elgar que hiciera una versión cantada que se titula Tierra de Esperanza y Gloria, of Hope and Glory. Pero esto es realmente la marcha de Pompe y Circunstancia número 1. La primera parte es muy movida, es una marcha militar, pero tiene una parte central mucho más lenta, mucho más cantable. No hace falta que diga cuando empieza a sonar, lo vais a conocer absolutamente todos. Esta sí que es ultra conocida. Entonces vamos a cerrar Elgar pues, con esta música.
invitado de esta noche y ahora pasamos a palabras mayores.
cuenta de que algo no iba bien. Al día siguiente se marcha de San Petersburgo y la estación compra el Pravda, el periódico del régimen, y cuando llega a su departamento en el tren lo abre y se encuentra con un titular sobre su boca: caos en lugar de música. Venía sin firma, lo cual dice que eso es la opinión del partido. Las malas verdades dicen que Stalin mismo dictó parte del artículo. En el artículo al principio describía la música como lo peor que se podía decirle a un compositor: formalista, que es que te dedicas a el uso estético del arte en vez de escribir para el pueblo, porque según Lenin el arte pertenece al pueblo, y eso es una rajatabla. Pero no para ahí. La segunda parte es que empieza a hablar de estos jóvenes compositores que encima han triunfado en el extranjero, que sus obras son apreciadas al extranjero, se están olvidando de su deber, y esto puede acabar muy mal. La amenaza ayuda directa. El pobre Sostakovich casi se echa a llorar cuando ve eso, porque en ese momento fue consciente. Llegó a su casa, tenía la cuarta sinfonía para estrenar, estaba por estrenarse, paró el estreno, porque sabía que iba a ser un problema de una sinfonía también muy moderna. Paró ese estreno, empezó a dormir vestido, porque pensaba que cuando una noche iban a buscarlo, tenía una maleta preparada debajo de la cama, porque pensaba que iba a venir, como siempre venía la NKVD, el precursor del KGB, a buscar a la gente por la noche, pero nunca vinieron a buscar. Esa fue su suerte. Nadie sabe por qué. Nunca lo buscaron y nunca fue llevado a Siberia, que es lo que esperaba. Desde luego escribió una quinta sinfonía, mucho más conservadora. Aquí busco no alejarse mucho del estilo de Tchaikovsky y de los grandes compositores rusos consagrados, y él la presentó como la respuesta del músico soviético a unas críticas justas que iba a hacer luego. No fue suficiente. Fue acusado de formalismo junto con el otro grande de la época, Sergei Prokofiev, y es lo que no se sabe por qué Stalin no los mandó a Siberia. Yo creo que porque en el fondo le caía bien. Bueno, jugamos con ellos, pero no los mandamos a Siberia. Lo que pasa es que a veces cuando peor está la situación, la ayuda te llega de donde menos esperas. Y en el año 41, al final del verano, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Y en ese momento Stalin cambió radicalmente. Necesitaba ya a todo el mundo ahora que le apoyase, porque claro, el problema que tenía delante era muy importante. A Sostakovich le pilló en su casa el inicio de la invasión en Leningrado, y Leningrado estaba muy cerca de la frontera con Polonia, por lo cual fue la primera ciudad que fueron a conquistar los nazis. No lo consiguieron, pero la asediaron. Estuvo asediado desde el 8 de septiembre del 41 hasta el 27 de enero del 44. Y en esos 872 días la población pasó de 3 millones a menos de 2. La gente pues, murió de los bombardeos alemanes, de hambre, porque estaba totalmente asediado, era muy difícil poder aprovisionar la ciudad. Aquí tenemos a Sostakovich
haciendo de bombero voluntario, y decidió además combatir a los nazis con su otra arma, la música. Y empezó a componer la Sinfonía número 7, que está dedicada a la ciudad de Leningrado. Claro, Stalin no se podía permitir que a Sostakovich le pasase algo y mandó que lo evacuaran, lo sacaron en avión de Leningrado y lo llevaron a los Urales, a la zona donde estaba el gobierno soviético. Allí acabó la sinfonía, se estrenó la sinfonía con la orquesta de Bolshoi, que también estaba exiliado, o digamos refugiado, y esta sinfonía se convirtió como en una especie de arma de guerra, de arma propagandística. Sostakovich quería que se escuchase en la ciudad. Se pudo montar una orquesta, entre lo que quedaba una orquesta de la red de Leningrado, músicos aficionados, músicos de bandas militares, y para que se pudiera estrenar, las baterías soviéticas estuvieron bombardeando desde una hora antes del concierto hasta después del concierto las posiciones alemanas para que los alemanes no pudieran boicotear el concierto. Pero claro, lo que querían es que esta música se conociese en Occidente, para decir, los soviéticos han entrado en la guerra y la guerra la vamos a ganar. ¿Qué ocurre? Que enviar esta partitura hasta Londres era muy complicado, porque en Europa había demasiado nazi suelto entre Rusia y Londres. Con lo cual, y ahora entramos en lo que sería una película de espías, la partitura se microfilmó y agentes de la inteligencia soviética contactaron con agentes del MI6 británico en Afganistán y les pasaron la partitura de llegar a Londres. Al final la hicieron llegar a Londres, se estrenó la sinfonía en Londres con bastante éxito, pero ese no era el estreno que interesaba. El estreno que interesaba era el estreno americano. Los americanos habían sido agredidos por Japón, en Pearl Harbor, y habían entrado en la guerra también. Entonces estaba esperando el estreno de esta sinfonía. El elegido para estrenarla fue Arturo Toscanini, el director italiano que llevaba muchos años afincado en Estados Unidos y era un conocido antifascista. De hecho, había llegado a las manos con camisas negras en Italia por negarse a tocar el himno fascista de Giovinezza en los conciertos, que era en ese momento obligatorio. Toscanini tenía desde hacía años una orquesta de radio, la NBC, que le había puesto una orquesta para sus conciertos, y esta es la orquesta que estrenó la Sinfonía número 7, que en aquel momento, estamos hablando de 1942, llegó a 20 millones de oyentes. Los americanos decían a lograr, y por supuesto se grabó. Vamos a escuchar un momento de ese estreno americano, y es en el primer movimiento, que al principio, luego le quito los títulos, pero al principio Sostakovich había titulado, se titula Guerra, más fácil no puede ser. Es el momento en que los nazis están acercándose. Empieza con una marcha que es repetitiva, siempre igual, que la destrucción muy lejana, y al final ya los tienes encima. Pues muy largo, no nos daría tiempo, los tenemos ya bastante, ya les podemos mover. Y vais a ver cómo va subiendo la intensidad, y ya al final parece escucharse en la orquestación las alarmas antiaéreas y cómo tienes la maquinaria de guerra delante. Y además lo hace de una forma para que sea eso, una maquinaria de guerra impersonal, siempre repetiendo el mismo tema. Vamos a escuchar un momento de ese estreno americano dirigido por Arturo Toscanini.
momento la sinfonía entera no la podemos escuchar, que son 70 minutos, no nos daría tiempo. Se grabó en CD, bueno, en su momento en disco, en CD también, ya lo podemos ver aquí, y le enviaron una copia a Sostakovich. Sostakovich dijo: Toscanini, no he entendido nada, no me gusta nada la interpretación, pero bueno, eso son cosas de los genios. Bueno, acabó la Segunda Guerra Mundial y digamos que parece que tendría que ir mejor a Sostakovich. Pues volvió a ser en cada una de las purgas que hizo Stalin hasta su muerte. Siempre fue acusado de formalismo, siempre tuvo problemas. Lo que pasa es que al final se murió. Y aquí tenemos la gente haciendo cola para ver el féretro de Stalin, pero bueno, al final el hombre desapareció. Y desapareció cuando había compuesto Sostakovich la Novena Sinfonía. Hay una maldición, o había una maldición, con el tema de las sinfonías. Desde Beethoven, todos los que llegaban a la novena se morían. Eso le pasó a Mahler. Mahler, cuando compuso la tumba, tenía que componer la novena, le cambió el nombre, la canción de la tierra, compuso la novena y componiendo la 10ª se murió. Bruckner no llegó a acabar la novena. Y muchos otros ni se acercaron a ese nivel. Entonces el hombre tenía un doble papel aquí, el Sostakovich: sobrevivir a la maldición del nuevo y sobrevivir a esta, que todavía era mucho peor. Pero al final pues lo pudo conseguir, y en la 10ª sinfonía el segundo movimiento es un retrato de Stalin, es un movimiento brutal, donde retrata al padrecito ruso, o soviético en este caso. Pero el tercero repite varias veces esta secuencia de 4 notas que vamos a escuchar. Para explicar lo que viene ahora es, claro, los nombres rusos no se transliteran igual en todos los idiomas. Nosotros normalmente utilizamos la transliteración inglesa, que suele ser bastante sencilla, pero en alemán es como se escribe abajo, con ese S-T-H-O-S mucho más complicado. Bueno, esta célula que hemos escuchado son estas notas: un re, un mi bemol, un do y un si. No nos dice nada, 4 notas y ya está. Pero es que claro, las notas no se llaman igual en todos los idiomas. Solo entre los grandes países, en España, en Italia y en Francia, se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si. En los países anglosajones las notas son A, B, C, D, E. Y tampoco son iguales en Alemania ni en Inglaterra. Hay una diferencia en el sí. El sí en Inglaterra es B y en Alemania es H. Entonces, ¿qué ocurre si utilizamos la notación alemana y traducimos estas notas a la notación alemana? Que lo que ha hecho es que esas notas serían D, E, S, T, H. Dimitri Sostakovich está firmando con su nombre, diciendo: tú te has muerto, pero estoy vivo todavía. Sobre digamos, jeroglífico musical, han corrido ríos de tinta sobre qué significa, lo que se han hecho obras utilizando esta base. El primero que lo hizo no fue Sostakovich, el primero que lo hizo es Bach, que utiliza también eso, que es un si, un la, un do y un si. Un si bemol y un si menor. Es el anagrama de Bach. Viene de Sostakovich, lo utilizó también. Bueno, como se había muerto Stalin, llegó Khrushchev y la cosa fue bastante más suave ya. De hecho,
se condenaron muchas de las acciones de Stalin y muchos de los represaliados por Stalin fueron rehabilitados. Les sirvió de poco porque estaban muertos, pero bueno, por lo menos Shostakovich pudo vivir de una forma mucho más cómoda. Además se acercaba el 50 aniversario de la Revolución de Octubre y claro, había que componer para tal evento. Entonces se pensó que Shostakovich se había vendido al partido, entre otras cosas porque se inscribió en el partido. Él nos lo cuenta cómo pasó, lo tuvieron un día entero en plan poli bueno, poli malo, en una sala fría y tal, amenazándolo, si no te haces el partido, a ver qué pasa. Luego otro dándole café en una habitación caliente, como les sería mejor, tendrás una mejor dacha, tus hijos podrán estudiar. Lo tuvieron todo el día así, al final dijo, a ver, yo fui del partido, yo fui quien asesinó a Lenin. Lo que queráis os lo firmo, pero dejadme en paz. Esas eran las técnicas de la Unión Soviética. Bueno, la verdad es que Shostakovich no se vendió al partido. Y la respuesta la tuvieron después de las dos sinfonías históricas, el año 1905 y el año 1917, con la sinfonía número 13. Aquí en las fotos, el más joven y el más alto es un poeta llamado Yevgeny Yevtushenko, que luego será famoso por ser uno de los ideólogos de la perestroika, con Gorbachev. En aquel momento era muy joven y lideraba un grupo de poetas jóvenes que estaban un poco en contra del régimen. Al régimen le daba un poco igual, dice, bueno, son jóvenes, ya madurarán y total. Escribir poesía, eso no lo lee nadie, no hay ningún problema. Pero cuando entró en contacto con Shostakovich, saltaron todas las alertas. A ver qué van a hacer estos dos puntos, que aquí sí que nos tenemos algo importante. Y lo que hicieron fue preparar la sinfonía número 13. Ahí escrito Babi Yar, y unos años, 1962 es el año de la sinfonía, 1941. ¿Qué es Babi Yar? No sé si lo conocéis, pero es un barranco cerca de Kiev, donde los nazis hicieron una de sus hazañas, consiguiendo matar 30.000 judíos en menos de 48 horas. Dices, ¿cómo es posible que hicieran esto? Muy fácil. La policía ucraniana les llevó a los judíos, se los identificó y se los puso. Con lo cual, esto no era políticamente correcto, que se supiera, porque además había que decir que, bueno, que todos habían luchado contra los nazis, ¿no? Todos no habían luchado. Ese es uno de los episodios muy oscuros de la guerra y de la Unión Soviética. Esta sinfonía boliviana, el primer movimiento, es un alegato contra el antisemitismo. Desde luego las autoridades no querían que se estrenase. La tenía que haber estrenado Yevgeny Braninsky, que era el director de la Filarmónica de Leningrado, que había estrenado las últimas grandes sinfonías de Shostakovich, pero le dijo, creo que ese fin de semana tengo que ir a visitar a mi suegra y no puedo estrenarla. Dijo que no se metía en libros. Al final, el que está en el centro, en la foto de abajo, Kirill Kondrashev, dijo, yo no tengo miedo al partido, yo te estreno la sinfonía, no hay problema. Para evitar el estreno, las autoridades soviéticas llegaron a rodear con controles policiales la sala de conciertos y todo el mundo que fuera a entrar a la sala iba a ser identificado para evitar, en la medida de lo posible, que hubiera gente que quisiera. Y en el último momento, el bajo, porque es una sinfonía que tiene aquí cantada, el bajo que había preparado la sinfonía, Iván Petrov, fue secuestrado, diciendo que había un cantante que se había puesto enfermo en el Bolshoi y tenía que sustituirle, y tuvo que ser el segundo bajo, Vitaly Ramatsky, el que era externas. Pusieron todas las posibles trabas. Se interpretó 2 veces y fue prohibida. Y nunca más se volvió a escuchar con la letra original, hasta después de la caída del comunismo, por supuesto. Pero claro,
hay una cosa que es maravillosa, que son las radios. Y las radios graban cosas. Y vamos a escuchar un momento del final de este primer movimiento de la sinfonía, el momento en que el cantante cuenta que él no pone una sola gota de sangre fluía por sus venas, pero siente que todos los antisemitas le miran por él. Dice, sin embargo, es cuando más ruso se siente. Vamos a escucharlo. Shostakovich todavía compuso dos sinfonías más, la 14 que utiliza entre otros textos de García Lorca, y bueno, murió en 1975, después de componer 15 sinfonías, 15 cuartetos de cuerdas, 6 conciertos, 2 óperas, un auténtico genio de la música del siglo XX. Y claro, la pregunta es la misma. ¿Y qué tiene que ver este hombre con el fútbol? Pues una parte ya os he hecho antes, spoiler mariano, y lo tenemos aquí, en la cita que he hecho antes, que lo más bueno no es cuando acabas una sinfonía, sino cuando te vas a tomar un par de cervezas con los colegas después de haber visto la canción, que sería un resumen. Pero hay más. Shostakovich sí que compuso cosas sobre el fútbol. Y luego, además es que, eso se conoce poco, llegó a ser árbitro. Solo en categorías inferiores, además vamos a ser totalmente miope y ideal para ser árbitro. Y, vamos, estuvo quitando en categorías inferiores. Era un fan auténtico del Stalinets, que no tenía nada que ver con Stalin, sino con Metalurgia, que fue el equipo que fue el precursor del Zenit de Leningrado después y de San Petersburgo. Bueno, le gustaban mucho los deportes, conocía además las reglas de los deportes. Es conocida una anécdota cuando en un verano fue invitado a pasar las vacaciones donde les pasaba el gobierno ruso, en Odessa, pues él fue el encargado de ser el árbitro de los torneos de tenis. Y uno de los que estaba en los torneos de tenis era el jefe de la KGB, el general Sekov, que debía ser una especie como John McEnroe. Y era divertido cada vez que le decías Shostakovich, camarada general, con el árbitro no se discute. Luego le contó a su hija que tenía un placer enorme cada vez que mandaba callar al jefe de la KGB, pero bueno, solo lo podía callar en un partido de fútbol. Y lo que decía, además es que Shostakovich sí compuso música sobre fútbol. Hay un ballet que fue prohibido de la primera época, que se titula La Edad de Oro, que dijeron que iba a gustar mucho a Shostakovich porque iba sobre fútbol. Estuvo a punto de no componerlo porque el argumento es estúpido, como él solo, pero bueno, al final se animó. Os cuento un poco el argumento. La Edad de Oro es una exposición universal en una ciudad occidental, no se dice en cuál, y allí invitan a un equipo soviético de fútbol.
Desde que llegan a la ciudad, todos los capitalistas intentan atraerse a los jugadores para que abandonen la Unión Soviética y se vayan a Occidente, pero como son puros y jóvenes soviéticos, no lo consiguen y ellos se quedan en el lado soviético. Al final son encarcelados porque ven que no los pueden corromper, y en el último cuadro todos los trabajadores de la ciudad toman la prisión y liberan a los proletarios del mundo unidos, ¿no? Un poco así. Pero bueno, claro, en ese vale hay un partido de fútbol, y todos los partidos de fútbol empiezan por el pitido del árbitro. Y bueno, ya vamos a acabar. Aquí tenemos a los Shostakovich jugando al fútbol con su hijo Maxi. Y vamos a acabar viendo cómo os digo que este hombre era capaz de hacer magia con la música. Es una pieza que tiene relación con el ballet que hemos escuchado, por eso viene aquí. Y digamos que un día fue a casa del profesor, cuando era todavía estudiante, de Nikolai Malko, y Nikolai Malko tenía esta música puesta. I'm discontented with homes that I'm rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's really chases unknown. Far from the cry of a city where flowers breathing the restless streams, cozy to hiding, to live side by side. Don't let it abide in my dreams. Just try to live you upon my knees. Just me for you and you for me alone. Esto es un número de música americana, Lord Canet, de Jonas. Perdón. No, decía que es un número de música americano de Vincent Jonas, no un Canet, que se titula The Barcos. Este postón se hizo muy famoso en los años 30, en los años 20-30, incluso llegó a la Unión Soviética. No tan bien interpretado como ahí, podemos imaginarnos cómo sonaría el disco en casa de Nikolai Malko. Total, que llega Shostakovich y le viene a decir: hombre, camarada profesor, vaya, poned el adjetivo que queráis, de música que escucha usted. Y el profesor, que siempre que veía una posibilidad de hacer un reto con algún alumno para ver si progresaba, le dice: hombre, usted se cree mejor que nadie. Pues se va a la habitación de al lado y me transcribe de memoria la cancioncita y me la orquesta. Si el resultado es bueno, se lo extrañaré. A los 45 minutos se nos dio una parte del partido de fútbol, se sonaron 15, volvió con una sonrisa de oreja a oreja a Shostakovich y le dijo: toma, la externa, la tuvo que externar. Y Shostakovich lo incluyó como el último intermedio en su ballet sobre fútbol, la Edad de Oro. Entonces vamos a escuchar qué hizo Shostakovich con esta pieza.
Pues bueno, y hasta aquí lo que teníamos que contar sobre los compositores. Muchas gracias por su atención.